Capítulo 2. Constitucionalismo multinivel, derecho de producción in tema. Sumaricero. 1. Constitucionalismo multinivel, concepto. 2. Constitucionalismo multinivel y derechos fundamentales. 3. Derecho de producción interna, las fuentes del derecho y la Constitución como fuente del derecho. 3.1. Constitución y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 3.2. Jurisprudencia y nuevos dirchas. 4. La Constitución como norma suprema en el sistema multinivel. 4.1. Fundamento de la concepción normativa de la Constitución. 4.2. Valor normativo supremo de la Constitución. 5. Contenido de la Constitución y derechos. 5.1. Estructura interna de la Constitución. 5.2. Parte dogmática y parte orgánica de la Constitución. 6. Los derechos en los estatutos de autonomía reformados. 6.1. La incorporación de derechos a los estatutos de autonomía. 6.2. Derechos, principios y garantías en los estatutos de autonomía reformados. 1. Constitucionalismo multinivel. Concepto. La extraordinaria complejidad de los ordenamientos jurídicos actuales ha llevado a la doctrina a preguntarse y a indagar en nuevos sistemas de articulación e interpretación de la realidad jurídica. El concepto de constitucionalismo multinivel es fruto de estas preocupaciones y de las aportaciones doctrinales subsiguientes. Ingo Pernis ha propuesto el uso de esta expresión, constitucionalismo multinivel, para designar el proceso de constitucionalización de Europa en el marco de un sistema de varios niveles de gobierno tal y como se produce en el ámbito europeo con el fin de desarrollar una perspectiva integral para el análisis de un proceso que afecta a la legislación nacional y europea al mismo tiempo. Por su origen y por su desarrollo, la teoría sobre el constitucionalismo multinivel encontró su más nítida utilidad interpretativa en el marco de la definición de las reglas entre el derecho de la Unión Europea y el derecho producido por los Estados miembros, ambos niveles, nacional y europeo, están en permanente interdependencia. Las modificaciones de los tratados llevan aparejada frecuentemente la reforma de las constituciones. Prácticamente todas las ramas jurídicas internas están afectadas. La UE, por tanto, se han europeizado por los tratados y por el derecho derivado de la UE. Pero, de igual manera, la producción normativa de la UE se ve influida por la producción normativa de los Estados miembros. 2. En la actualidad, además, esta inicial tesis se ha enriquecido con nuevos planteamientos. Así, la necesidad de interpretación multinivel del ordenamiento no se centra exclusivamente en los niveles de producción jurídica, nacional y europea, en términos deliberadamente simplistas, sino que requiere integrar otros niveles, tanto en el plano interno, el derecho producido por los entes territoriales dotados de competencias legislativas, como es el caso de las comunidades autónomas en España o de los Estados miembros en los Estados federales. Como en el plano extremo, el derecho internacional, en sentido estricto. De otra parte, aunque inicialmente el tema multinivel aluda casi en exclusividad al plano legislativo, se analizaba, por tanto, la producción normativa a través de los diferentes niveles. Actualmente incluye también el análisis multinivel de la ejecución normativa y la interpretación jurisprudencial. El constitucionalismo multinivel es pues en varios aspectos de carácter incisivo, sobre todo en la medida en la que se aparta del monopolio del Estado como espacio constitucional único. 74. El ordenamiento jurídico español es hoy un ordenamiento complejo en el que coexisten un número muy elevado de normas de distinta jerarquía, naturaleza, ámbito de aplicación y, especialmente, diferente origen. Así, el ordenamiento articula las normas emanadas de los órganos centrales del Estado y de los órganos de las comunidades autónomas que, de conformidad con la Constitución española, poseen capacidad normativa en el ámbito de sus respectivos territorios. Y, de igual manera, unas y otras coexisten con las normas, y también principios y objetivos, emanadas de organizaciones, instituciones o acuerdos internacionales. Entre estas últimas, las declaraciones, acuerdos y normas relativas a derechos ocupan un lugar muy relevante, pues el reconocimiento y tutela de los derechos han encontrado en el ámbito internacional un marco fundamental para su desarrollo y defensa. Por tanto, no cabe hoy acercarse al estudio y de los derechos y libertades sin internacional, aunque integrar las obligadas referencias a la tutela resulta igualmente obligado a distinguir en dicho ámbito internacional las diferentes organizaciones e instituciones, pues tanto el reconocimiento como la tutela son sustancialmente diferentes en cada una de las instancias internacionales. Por tanto, el sistema de derechos y libertades español no es exclusivamente autonómico, sino también un sistema de producción interna, nivel central, nivel autor de producción tema supranacional internacional. Por otro lado, en el denominado nivel internacional debemos
Además, distinguir los documentos internacionales que tienen su origen en acuerdos o pactos concretos de aquellos otros que han surgido en el marco de una organización internacional específicamente creada para la tutela de los derechos o que tiene entre sus objetivos esta tutela. De la misma manera deberían distinguirse por el ámbito territorial de la protección ofrecida, lo que nos permite diferenciar nítidamente el trabajo de Naciones Unidas y de sus agencias especializadas del que realiza el Consejo de Europa o, en el continente americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, la singularidad de la Unión Europea como realidad supranacional obliga a un estudio particular. Conforme a lo anterior, podríamos decir que el sistema jurídico multinivel debe distinguir los siguientes niveles de producción, ejecución e interpretación normativa, nivel de producción externa, supranacional e internacional. El derecho de la Unión Europea. El derecho internacional, nivel de producción interna, constitución, derecho de los órganos centrales del Estado, derecho de los órganos territoriales, comunidades autónomas, regiones, estados federados, derecho de otros entes territoriales, en su caso y en función de las competencias asumidas. En la clasificación precedente, el término derecho comprende todas las fuentes jurídicas implicadas en cada caso, incluyéndose por tanto la jurisprudencia emanada por los órganos jurisdiccionales que en cada caso corresponda. El derecho de la Unión Europea integra, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en la mención al derecho internacional queda comprendida la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La teoría del constitucionalismo multinivel que adoptamos en estas páginas requiere un uso terminológico correcto y coherente con esta posición doctrinal. En este sentido, ya no hablamos de derecho interno en contraposición con derecho internacional, sino que consideramos más adecuado la utilización de las expresiones derecho de producción intema, es decir, derecho emanado de órganos intemos del Estado, aunque en diferentes niveles territoriales e institucionales, y derecho de producción supranacional, dentro de cual distinguimos el derecho de la Unión Europea del derecho internacional en sentido clásico. Lo relevante es, sin embargo, que la unidad del ordenamiento jurídico se mantiene tanto en el plano teórico como en su aplicación práctica. Los ordenamientos jurídicos actuales son ordenamientos complejos en la medida en la que están 45. Integrados por una pluralidad de normas emanadas por diferentes órganos, tanto íntimos como externos, de diferente jerarquía y materia y aprobadas e incorporadas al ordenamiento jurídico mediante diferentes procedimientos. Nada de todo ello impide que podamos identificar un solo ordenamiento jurídico, manteniéndose pio básico de la unidad del ordenamiento jurídico. Como venimos afirmando, pues, el sistema multinivel permite la integración de diferentes normas las cuales, a partir de su incorporación al ordenamiento, deben ser consideradas ya normas internas, con independencia de su procedencia. Tal es el caso, por ejemplo, de los tratados u convenios internacionales válidamente ratificados por España o el propio derecho de la Unión Europea. El sistema multinivel alude a ese conjunto complejo e integrado de normas procedentes de diferentes ámbitos pero pertenecientes a un específico ordenamiento. La circularidad de los distintos niveles jurídicos integrados en un mismo ordenamiento y la interacción entre ellos son dos de las características del sistema jurídico multinivel. Así, si tomamos por ejemplo el ordenamiento español, veremos que pueden distinguirse en el mismo los diferentes niveles a los que venimos aludiendo, de manera que España cuenta hoy con un ordenamiento jurídico complejo compuesto por normas de producción supranacional provenientes de la Unión Europea como consecuencia de la integración de nuestro país en esta organización internacional en 1986, b. por normas de producción internacional, emanadas por diferentes organismos internacionales, derecho internacional, y c. por normas de producción interna, la Constitución española, las normas emanadas de los órganos centrales del Estado, principalmente de las Cortes Generales y del Gobierno, las normas emanadas por los órganos de las comunidades autónomas, principalmente, de los parlamentos y de los gobiernos, y las normas emanadas por otros órganos territoriales, en su caso y en función de las competencias recibidas. 2. Constitucionalismo multinivel y derechos fundamentales. La teoría multinivel que hemos expuesto en el epígrafe anterior nos permite analizar tanto un ordenamiento en su conjunto, como aspectos concretos del mismo. Esto último es lo que se pretende en los diferentes capítulos de esta obra en los cuales, tanto cuando se analizan aspectos relativos a la teoría general de los derechos fundamentales, ya sea evolución, clasificación, titularidad, como cuando se estudian derechos y libertades concretos, se adopta el enfoque multinivel de forma que se ofrece un estudio integrado de la materia en los diferentes niveles normativos que la afectan con referencias a las normas de producción externa, Unión Europea y derecho internacional e interna, Constitución, legislación de los órganos centrales, estatutos de autonomía y legislación autonómica, que estén involucradas en cada caso. El análisis multinivel aplicado al reconocimiento y protección de los derechos nos permite conocer la real situación de los derechos en un ordenamiento jurídico integrado por diferentes niveles. Sin embargo, como alerta el profesor Balaguer, ello no debe llevarnos a desconocer menor que las características específicas de la protección ofrecida por cada nivel, ya que son esas características las que nos permiten dar cuenta también de la diferente función que el reconocimiento y protección de los derechos cumplen en los diversos niveles, por ejemplo, constatar cómo el Estado sigue siendo el centro de referencia del reconocimiento y protección de los derechos, lo cual es válido, sigue afirmando el profesor Balaguer, incluso en un Estado jurídicamente complejo como el español donde al nivel europeo se ha unido más recientemente el nivel autonómico a través del reconocimiento de derechos en los estatutos de autonomía de segunda generación. Como intentaremos poner de manifiesto en capítulos posteriores, el constitucionalismo democrático ha tenido en el reconocimiento y defensa de los derechos su paradigma fundamental.
Resulta imposible desvincular constitución, democracia y derechos fundamentales, una tríada que está en la base misma de cualquier construcción política actual que aspire a discurrir por coordenadas de libertad y justicia. Por su parte, también el derecho internacional, aun de forma muy diferente como igualmente se expondrá más adelante, ha dedicado sus esfuerzos a la consolidación del reconocimiento y protección de los derechos con clara aspiración universal. La Unión Europea, de otra parte y salvando el reconocimiento en los tratados constitutivos de las libertades originarias, ha debido recorrer un largo y proceloso camino, en el que, sin duda, algunos derechos esenciales fueron consagrados, hasta lograr disponer de un elenco propio y codificado de derechos fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales que, tras más de una década desde su proclamación, Niza, 2000, adquirió el mismo valor jurídico que los tratados de la Unión con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. Al igual que la Carta ha ensanchado y formalizado el multinivel español de producción externa en materia de derechos, las reformas de varios estatutos de autonomía caracterizadas, entre otros aspectos, por la incorporación de un catálogo propio de derechos, ha ampliado igualmente el multinivel español, en este caso, el multinivel de producción interna. Todas estas aportaciones, externas e internas, han consolidado un sistema multinivel en España de manifiesta complejidad. De su correcta interpretación depende en muchos casos la aplicación de los derechos en la forma más acorde con la garantía de la libertad. Una adecuada aproximación al multinivel de los derechos en nuestro país nos llevará a distinguir, aplicando la teoría general del sistema multinivel, el nivel constitucional y el nivel legislativo teniendo, sin embargo, en cuenta que este último es asimismo un nivel complejo en la medida en la que nos encontramos con legislación de desarrollo de la Constitución, con estatutos de autonomía y con legislación autonómica. En primer lugar, el nivel interno abordaremos este multinivel, analizando en primer derecho de producción interna, y a continuación el nivel externo, derecho de producción. Tema. En el primero comenzaremos analizando las fuentes del derecho e incluiremos el estudio de la Constitución, los estatutos de autonomía y la ley. Derecho internacional. Diversos tipos y en el segundo analizaremos el derecho de la Unión Europea y el 3. Derecho de producción interna. Las fuentes del derecho VIH. Constitución como fuente del derecho. Tradicionalmente se han aceptado como fuentes del derecho, el derecho escrito, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho y, además, en el ámbito constitucional, las convenciones constitucionales. La expresión fuentes del derecho alude a aquello de lo que el derecho procede, al origen de las normas jurídicas, precisando más, aquello a lo que el ordenamiento confiere la virtualidad de crear norma. 8. No todas las fuentes del derecho son fuentes escritas, aunque sí son estas las más frecuentes en nuestro ordenamiento, compartiendo importancia, dentro de esta categoría, con la jurisprudencia emanada por los tribunales y, específicamente, por el Tribunal Constitucional. Menor relevancia práctica tiene en nuestro ámbito la costumbre constitucional, incluso, los principios generales del derecho, los más significativos de los cuales suelen ser estudiados en otras disciplinas. Los que son propiamente principios generales del derecho constitucional, o bien se encuentran explícitamente recogidos en los preceptos concretos de la Constitución, con los que propiamente se convierten en preceptos constitucionales con su máximo rango normativo, o bien lo están implícitamente, pudiendo ser inferidos de dichos preceptos, con parecidas consecuencias en cuanto a su rango y eficacia. En cuanto al derecho escrito, no tiene la consideración de fuente todo acto que se realice en el proceso de creación de las normas. No es fuente, por ejemplo, el órgano que dicta las normas, ni tampoco cada uno de los actos procedimentales que llevan a la aprobación de la misma. Podemos entender, en definitiva, por fuente del derecho las diversas categorías o tipos normativos a través de los cuales se incorporan normas jurídicas al ordenamiento, por ejemplo, la propia Constitución, ley orgánica o los reglamentos, mientras que denominaremos norma o precepto al contenido material inserto en una fuente cero. De entre las fuentes escritas, la Constitución es en nuestro ordenamiento la primera y más fundamental, pues es la norma sobre producción de normas que ha creado y configurado en sus elementos básicos a las demás categorías o tipos normativos que son fuentes del derecho, pero, además, la Constitución es fuente del derecho en el sentido pleno de la expresión, es decir, origen inmediato de derechos y obligaciones y no solo fuente de las fuentes. La Constitución es también la fuente del ordenamiento europeo en tanto habilita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 CE, la integración del derecho de la Unión en el ordenamiento español. Sobre este punto volveremos en un epígrafe posterior. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esta manifestación sigue siendo válida en una interpretación europea del ordenamiento español, actualmente la única interpretación correcta, ya que la propia Constitución Nacional permite una integración jurídica coherente de las normas europeas en nuestro sistema jurídico. Aunque pueden formularse diversas teorías sobre el concepto de ordenamiento jurídico, una de ellas lo define válidamente como un conjunto sistemático de normas, no más que emanan de diferentes órganos, que poseen contenidos distintos y también diferente jerarquía. El ordenamiento es, por tanto, una estructura regida por diversos principios entre los que destacan el principio de jerarquía y el principio de competencia. Mediante el primero, las normas del ordenamiento jurídico se clasifican en función de su mayor o menor rango normativo. El principio de competencia, por su parte, permite distinguir las normas en función del órgano que tenga atribuida la facultad de su elaboración y /diagonal o aprobación.
Cuando afirmamos que el ordenamiento jurídico es un conjunto ordenado o sistema de normas, incluimos en él también valores, principios e instituciones que las propias normas expresan o aluden. El concepto de ordenamiento jurídico es hoy un concepto complejo en tanto coexisten en el mismo normas no solo de diverso rango normativo sino, especialmente, normas emanadas de centros legislativos de diferentes niveles territoriales. Así, podemos distinguir entre normas de los órganos centrales, normas internacionales en sentido estricto, normas comunitarias, normas de las comunidades autónomas. 3.1. Constitución y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Los tribunales tienen como misión la aplicación del derecho en la resolución de los conflictos, labor en la que deben determinar el alcance de las distintas normas jurídicas aplicables para lograr alcanzar la resolución justa del caso 6. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en el primer desenvolvimiento de sus competencias constituyen también una fuente del derecho, la jurisprudencia. Dado el carácter jerárquico de nuestro sistema judicial, interesa en nuestro de estudio la jurisprudencia del Tribunal Supremo que posee competencia en todo el territorio español, la de los tribunales superiores de justicia en las autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales comunidades y, aún más, por razón de la tiria que abordamos en esta obra, la jurisprudencia del Tribunal. Olvidemos que el carácter no activo constitucional no supremo que atribuimos a la Constitución viene garantizado por el control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional, órgano constitucional regulado en el título 9 de la Constitución de Ley Orgánica 1978. La 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ha desarrollado las previsiones constitucionales en orden a la naturaleza, estructura y funciones del Tribunal Constitucional. El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1979, establece que el menor que Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución. Ya la presente Ley Orgánica, como ha señalado M. L. Balaguer, la función unificadora del ordenamiento encomendada a la Constitución exige la existencia de órgano que desempeñe la función de interpretación última de la Constitución. Tal órgano es el Tribunal Constitucional que, además, es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Artículo 1.2 Lo. El Tribunal Constitucional lleva a cabo sus funciones constitucionales a través de las competencias que la Constitución le atribuye y la Ley Orgánica ha desarrollado. Conforme al artículo 2 de la LOC, el Alto Tribunal es competente para conocer a. Del recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad puede interponerse contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará hasta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada, art. 161, 1a, c y art. 2.1a de la LOC, mediante este procedimiento se depura el ordenamiento expulsando del mismo a las normas que puedan contravenir el texto constitucional. El del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en EB. Artículo 79 de la LOTC, que permite interponer recurso previo de inconstitucionalidad contra los proyectos de estatutos de autonomía y las propuestas de reforma de los mismos. C. De la cuestión de inconstitucionalidad, que permite a un órgano judicial consultar al Tribunal Constitucional cuando considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. Artículo 16.3 c y art. 2 LA, de la Ley Orgánica 2/1979. D. En al artículo 53.2 de la Constitución, que permite la tutela de los derechos del recurso de amparo por violación de derechos y libertades relacionados fundamentales y a los que tienen igual protección, según el citado precepto. E. De los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. F. De los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. G. De los conflictos en defensa de la autonomía local. H. De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y, de las impugnaciones que el gobierno realice contra las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 161.2 CE. J. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley. K. De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas. El artículo 3 extiende la competencia del Tribunal Constitucional al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de esta. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, art. 4 y LO, también establece que, en ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. Así, el Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben. De la misma manera, apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Artículo 4.2 Lo.
Si el Tribunal Constitucional anula un acto o resolución que contravenga alguno de los supuestos citados antes, debe hacerlo motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución. Artículo 4.3 Lo. La Constitución española otorga el valor de cosa cada a las sentencias del Tribunal Constitucional desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con los votos particulares si los hubiere, sin que quepa recurso alguno contra ellas. Las sentencias del Tribunal Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten derecho, tienen plenos efectos a la frente a todos, arte estimación subjetiva de un derecho. 164.1 c. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es fuente del derecho. Del conjunto de sentencias del Alto Tribunal cabe destacar las denominadas sentencias interpretativas que, aunque no presentan ninguna diferencia ni particularidad en su aspecto formal respecto de las demás, sí lo son en cuanto a su contenido. Las sentencias interpretativas son aquellas en las que, al resolver el caso concreto, el Tribunal Constitucional realiza una interpretación de uno o más preceptos legales en relación uno o más artículos constitucionales en los que determina la única interpretación validado, por el contrario, la única interpretación inválida, con lo cual acota extraordinariamente el sentido de esos preceptos constitucionales. Vienen así las sentencias interpretativas a limitar al ámbito de discrecionalidad con que, por lo general, cuenta el legislador ordinario para desarrollar los principios constitucionales. La Constitución no menciona expresamente las sentencias interpretativas, pero la doctrina viene considerándolas una parte fundamental de la jurisprudencia como fuente del derecho. Por su relevancia en orden a la interpretación de la Constitución, es también la doctrina la que ha venido distinguiendo entre sentencias interpretativas y sentencias manipulativas. Las primeras, como venimos señalando, intentan interpretar la ley en todas sus posibles significaciones respecto al texto constitucional. Las sentencias manipulativas evitan declarar la invalidez de una ley alterando su tenor literal, dando por no puesto algún inciso, añadiendo o suprimiendo alguna palabra. Con lo que, realmente, varían propiamente el contenido dispositivo de la norma, y con ello, el Tribunal Constitucional compite con el Poder Legislativo directamente formulando en positivo reglas de derecho de producirse tal actividad. El Tribunal Constitucional rebasaría, en mi opinión, las competencias que tiene atribuidas por la Constitución como garante último de la misma. Si bien, como venimos diciendo, es pacífica la consideración como fuente de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es más discutida la posición que deba ocupar dicha fuente en relación con las demás y, especialmente, respecto de las fuentes escritas. La interpretación que realiza el tribunal no tiene vía separada de la norma que interpreta, y el contenido de dicha interpretación queda incorporado a la ley, la cual, a partir de ese momento, debe ser entendida y aplicada por todos en el sentido en el que haya sido interpretada por el Tribunal Constitucional. La interpretación de una ley se incorpora al texto de la norma y tiene el rango de esa. Si la interpretación del Tribunal Constitucional se refiere específicamente a un precepto constitucional, es decir, si lo que se matiza o aclara es el alcance de uno de los preceptos de la Constitución, dicha interpretación es igualmente vinculante para todos, y a partir de ese momento la interpretación del Alto Tribunal se funde con el propio precepto constitucional y se mantendrá así en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional, que no se encuentra vinculado por su propia jurisprudencia, no modifique dicha interpretación. Por último, cabe señalar que, de la superior jerarquía de la Constitución respecto de las demás normas, y de la naturaleza de máximo intérprete de la misma asignada al Tribunal Constitucional, se deriva la vinculación de la jurisprudencia ordinaria no solo al texto constitucional sino también a la interpretación que él mismo realiza el Tribunal Constitucional. Así se explicita en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina la obligación de los jueces y tribunales de interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos de conformidad con la Constitución y con la interpretación que de la misma resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. 3.2. Jurisprudencia y nuevos derechos. La actividad jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha permitido el reconocimiento de nuevos derechos con fundamento en la propia Constitución. No se trata, como exponíamos más arriba, de alterar o manipular el contenido de la Constitución, sino que, en este caso, nos encontraríamos ante una actividad interpretativa legítima del Alto Tribunal que permite definir nuevos derechos con base en otros reconocidos expresamente en la Constitución o en sus valores y principios, o definir el contenido esencial y el alcance de derechos constitucionales para dar respuesta a nuevas situaciones y demandas sociales. En ocasiones son los propios textos constitucionales los que habilitan esta función de jurisprudencia creativa. 5. Tal es el caso de la 9ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dispone que la enumeración de ciertos derechos en la Constitución no será interpretada de tal modo que se niegue o menoscaben otros que conserva el pueblo, o la previsión que contenía el artículo 29 de la Constitución ESPA. Ñola de 1869, según el cual, la enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente, o, también, la del artículo 16.1 de la Constitución portuguesa de 1976, que establece que, menor que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, no excluyen cualesquiera otros que consten en las leyes y en las normas aplicables de derecho internacional.
La Constitución española no tiene una norma expresa de esta naturaleza, pero el Tribunal Constitucional puede hacer uso de su capacidad de máximo intérprete de la Constitución para definir o redefinir nuevos derechos, con el límite de que esta actividad discurra por los cauces de la interpretación y no de la manipulación a la que antes nos hemos referido. El Tribunal Constitucional español ha llevado a cabo esta integración de nuevos derechos completando así los expresamente reconocidos en la Constitución. Tal es el caso, por ejemplo, de la libertad sexual, STC 89/1987, de 3 de junio, del derecho a la reproducción, STC 215/1994, de 14 de julio y 116/1999 de 17 de junio, del derecho a la objeción de conciencia de los médicos, STC 53/198S. De 11 de abril, del derecho a no someterse a determinados tratamientos médicos. STC 48/1996, de 26 de marzo, o más recientemente del derecho de la mujer a INT. Mumpir su embarazo, STC 44/2023, de 9 de mayo. Esta actividad del Tribunal Constitucional Español ha permitido también la incorporación de derechos de cuarta generación al ordenamiento español, tema del que hemos tratado en el capítulo 1. 4. La Constitución como norma suprema en el sistema multinivel. 4.1. Fundamento de la concepción normativa de la Constitución. En los actuales estados constitucionales, la Constitución normativa y la democracia están ineludiblemente unidas. Hoy no es posible aceptar que una verdadera democracia carezca de constitución o que ésta sea un mero disfraz de un poder político escaso nulamente sometido al derecho. A excepción de los antiguos documentos ingleses que hoy se consideran parte de la Constitución del Reino Unido, los primeros textos constitucionales codificados aparecen, como sabemos, en el Siglogsville, el primero en 1787 en Estados Unidos y, poco tiempo después, en Francia. La Constitución americana hunde sus raíces en el deseo de independencia frente a la metrópoli. Las constituciones francesas posteriores a la Revolución nacen por oposición al absolutismo monárquico, en uno y otro caso, y aun con diferencias sustanciales, puede afirmarse que el nacimiento del constitucionalismo está unido a la idea de libertad y también al deseo de encauzar y controlar el poder político. La historia del constitucionalismo afirma que Lowenstein no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad. Igualmente, expresivo de los fines que se pretendían lograr con el establecimiento del régimen constitucional es el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que literalmente dice, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. Las constituciones aspiran a estructurar de manera efectiva la sociedad política y para ello, el poder debe aparecer como una construcción de la sociedad o del pueblo, construcción en la cual éste se reserva zonas de libertad, instrumentos de participación a la sociedad y control, sino efectivos, solo su. De modo que el poder no pueda pretender nunca ser supe. Instrumento 8. La formalización de las constituciones en documentos escritos y codificados, a excepción de la no codificada y, en parte, consuetudinaria Constitución del Reino Unido, muestra el deseo de cristalizar en la arma de las normas los principios esenciales de una comunidad política. No debemos, por último, olvidar que no todo texto que recibe el nombre de consignación por la decisión de unas fuerzas políticas concretas lo es realmente. Solo hay Constitución como norma cuando el ordenamiento establece que el cumplimiento de los preceptos constitucionales es obligatorio y, en consecuencia, que su infracción es antijurídica. Solo entonces cabe decir que hay Constitución y que la Constitución escrita es nona, la suprema nona mayor que. 4.2. Valor normativo supremo de la Constitución. Las plausibles intenciones del constitucionalismo no se lograron de forma inmediata, con la sola aprobación de los respectivos textos constitucionales, sino que un dilatado proceso ha seguido aquellas primeras manifestaciones que, sin embargo, pusieron las bases para la consideración de la Constitución como una norma básica, fundamental y, en consecuencia, como una norma superior a las demás, pues en ella se encontraban, como ya dijimos, los principios del nuevo régimen. Así, de una u otra manera definida, la Constitución representó siempre la norma organizativa básica de una sociedad, que su eficacia llegara a ser real o mera ficción dependió de la sociedad y de las condiciones políticas de cada una de ellas. Así, mientras en Estados Unidos se asentó con relativa facilidad la idea de la supremacía de la Constitución frente a la ley, en Europa tal concepto tardó en abrirse camino y solo a partir de la Primera Guerra Mundial aparecen los principios de normatividad directa y supremacía efectiva de la Constitución recogidos en las constituciones alemana de 1919 y austríaca de 190 y 2010. Como he señalado, la supremacía de la Constitución respecto de las demás leyes pronto fue aceptada y desarrollada en Estados Unidos, confirmándose en la famosa resolución del juez Marshall, presidente del Tribunal Supremo, ante la necesidad de dictar sentencia en el caso Madison vs. Marbury, 1803, y que tanta trascendencia ha tenido en la elaboración del concepto de Candrúbal de la constitucionalidad de las leyes.
Esta opción fue, o la Constitución es una norma suprema del ordenamiento, o es una norma más dentro de este ordenamiento jurídico. Si se contesta afirmativamente a lo primero, la Constitución tiene un rango superior al resto de las normas del país, las cuales deberán estar en consonancia con los principios constitucionales. Si fuera lo segundo, la Constitución carecería de valor supremo. En este último caso el valor normativo del texto esté constitucional diferente ni superior al del resto de las leyes del país y estas no tienen por qué a los principios constitucionales. El juez Marsal adoptó la tenerse decisión de que la Constitución es la norma suprema de la comunidad a considerar. Demás. Política y que, por ello, las leyes deberían respetar sus principios. La tradición constitucional española se decantó por la segunda de estas concepciones y, conforme a ella, la Constitución no pasó en muchos casos de ser un texto que ofreció una cobertura jurídica a la actuación de las fuerzas políticas y fácticas en cada momento. Tal situación no implica negar cualquier valor normativo a la Constitución, sino el carácter supremo que hace del texto constitucional la ley primera de las jurídico y determina la sumisión del resto de las normas a sus preceptos. La Constitución republicana de 1931 rompió con la tradición rica española y declaró la supremacía de la Constitución sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico, incorporando, además, un tribunal de garantías constitucionales, una de cuyas competencias era el control de la constitucionalidad de la ley. La Constitución española vigente ha seguido esta línea y reconoce su valor normativo supremo en el artículo 9.1 cuando afirma, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El texto fundamental español confirma, en el artículo 53.1, esta vinculación de los poderes públicos a la Constitución en lo que se refiere específicamente a los derechos y libertades regulados en el capítulo segundo del título y art. 14 a 38, y, en consonancia con esta supremacía, el artículo 161.1a incorpora el control de la constitucionalidad de las leyes, instrumento, como hemos señalado anteriormente, de tutela de la supremacía normativa de la Constitución. La supremacía de la Constitución debe ser interpretada en función de la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea y en razón de la integración del derecho de la UE en el ordenamiento interno. Abordaremos las relaciones entre la Constitución Nacional y la Constitución Europea en un epígrafe posterior. En los primeros años de vigencia de la Constitución española, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fue titubeante en cuanto a la asentación de su valor normativo supremo, posición jurisprudencial que se modificó posteriormente reconociéndose tal valor normativo supremo y la aplicabilidad directa que corresponden a la Constitución. Los reparos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ciertos sectores doctrinales mostraron directa de todos y cada uno de los acerca de la aplicabilidad directa de preceptos constitucionales en los primeros años de vigencia del texto fundamental se debieron, en parte, a la distinta nitidez literal de algunos de sus principios y también a las remisiones a las leyes de desarrollo que podemos encontrar en algunos artículos constitucionales. Hoy tales reparos han sido totalmente superados. Desde hace décadas, no es tema controvertido que el valor normativo de la Constitución es nilario y no hay en ella zonas de penumbras que carezcan de dicho valor normativo. Debe excluirse, pues, la tesis de que algunos preceptos constitucionales o algunos capítulos de la Constitución no fueran directamente aplicables desde el mismo momento de la vigencia del texto fundamental. Cosa distinta es que, por la redacción de algunos de los preceptos constitucionales, estos tuvieran una escasa virtualidad práctica hasta tanto no fueran desarrollados plenamente por las leyes a las que la Constitución se remite. Así sucedió, por ejemplo, con el artículo 125 que reconoce la institución del jurado y que no fue desarrollado hasta la aprobación de la Ley del Jurado de 1995. La Constitución no es un texto programático sino un texto normativo pleno y todos sus preceptos participan de este último carácter. Esta vigencia inmediata de la Constitución ha tenido una importante trascendencia en materia de derechos y libertades, permitiendo que fueran alegados ante los tribunales, aunque faltara el desarrollo normativo. El Tribunal Constitucional, por el contrario, desde sus inicios afirmó sin quiebra alguna el valor supremo de la Constitución y la necesidad de que el ordenamiento jurídico se ajuste a ella y respete todos sus preceptos, los cuales son, sin excepción, de aplicación directa. Así ha declarado el Alto Tribunal, que la sujeción a la Constitución es una consecuencia obligada y su carácter de norma suprema. Que la Constitución es la norma fundamental directamente aplicable y alegable ante los tribunales ordinarios. 07. Que la Constitución es norma jurídica y no una declaración pragramaical. 08. 5. Contenido de la Constitución y derechos. 5.1. Estructura interna de la Constitución. La Constitución española es un texto extenso de 169 artículos precedidos de un preámbulo, que carece de valor normativo supremo aunque contiene menciones relevantes a valores y principios. La Constitución está estructurada en 11 títulos. El Tindo preliminar, arts. La 9, y 10 títulos más a los que siguen 4 disposiciones adicionales referidas a derechos históricos de territorios forales y al régimen económico y fiscal de Canarias. 9 disposiciones transitorias, que regulan 4 aspectos permanencia, con carácter
Territoriales, el supuesto específico de Navarra, DT4, ordinario, de las cámaras que aprobaron la Constitución, con fecha. Junio de 1981, DT límiten al 15 de 8 minutos 1, las previsiones en orden a la disolución de las. Inicio de una nueva legislatura, DT 8, 2 y 3, y, por cámaras y el último, la. Disposición blese la primera renovación de 4 miembros del tribunal que está. Una disposición derogatoria estableciendo que todas las. Constitucional, DT. Contrarias a la Constitución quedan derogadas. Disposiciones que sean con, así como derogando. Minadas expresamente de ter. Politicae. No más. Una. Como, por ejemplo, la Ley 1/1977 de 4 de enero para la reforma disposición final estableciendo que la Constitución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que sucedió el 20 de diciembre de 1978. 5.2 Parte dogmática y parte orgánica de la Constitución. La Constitución española es una constitución completa, es decir, puede encontrarse en ella la ya clásica distinción entre parte dogmática y parte orgánica. La primera comprendería los grandes valores, principios y opciones del régimen, mientras que la parte orgánica contendría la regulación de los órganos y poderes públicos. Nos encontramos, pues, ante una constitución que, como sucede con otros textos fundamentales europeos, contempla la regulación básica del Estado. En lo que a estas páginas interesa, la Constitución de 1978 reconoce un amplio catálogo de derechos y libertades los cuales se encuentran regulados en su inmensa mayoría en el título, del que se trata en un capítulo posterior. La distinción entre parte dogmática y parte orgánica no coincide obviamente, que es a través del análisis de sus preceptos, partes estancas de la Constitución, sino que capítulos, títulos, etc., cómo puede llegarse a determinar la extensión de una u otra. Si cabe, de otra parte, señalar que debe existir una relación entre la parte dogmática y la parte orgánica de tal modo que, en principio, la parte dogmática podría encontrarse en una posición de coordinación, de subordinación no de supraordinación res. La posición respecto de la parte orgánica 0. Si bien, debe de S. Considerarse que solo la esa fielmente preordinación de la parte. El dogmática respecto de la parte orgánica expresa necesario control del poder político a favor de la libertad. Así, la parte orgánica sirve precisamente para asegurar ese sistema liberal y democrático de convivencia. La parte dogmática encierra lo decisivo y orientador, la organización estatal es su instrumento. 11. 6. Los derechos en los estatutos de autonomía reformados. 6.1. La incorporación de derechos a los estatutos de autonomía. Como es sobradamente conocido, tras la entrada en vigor de la Constitución se desplegaron las previsiones en ella contenidas y el desarrollo legislativo del título vil transformó profundamente el modelo de Estado, desde aquellos iniciales de Samá Luz hasta las últimas reformas estatutarias. El modelo de Estado descentralizado consagrado en la Constitución no ha dejado de completarse. Los estatutos de autonomía aprobados en los primeros años del régimen constitucional incidieron fundamentalmente en los aspectos institucionales siguiendo muy estrechamente la literalidad del artículo 147.1c que establece que los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. 12. Eran los inicios de la consolidación de un régimen jurídica y políticamente descentralizado y la consagración de instituciones propias de autogobierno era el objetivo principal para los territorios que se constituyeron en comunidades autónomas. Pero en la primera década del siglo XXI comenzó un proceso de revisión profundo de varios de los estatutos de autonomía que superaban mucho el alcance de reformas acontecidas en años anteriores. 3. Los nuevos estatutos, como señala C. Elías Méndez. 14. Intensifican sus rasgos identitarios, perfeccionan la arquitectura institucional y clarifican el reparto competencial incorporando a la par nuevas materias y desarrollan la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Con todo, una de las singularidades más notables de este proceso de revisión estatutaria, como sigue señalando la profesora Elías, ha sido la incorporación a los nuevos estatutos reformados de títulos dedicados específicamente a los derechos. Tal fue el caso de los estatutos de autonomía de Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, Aragón, Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, Canarias, Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, Castilla y León. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, Cataluña, Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 15, Extremadura, Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, Islas Balears, Ley Orgánica 12.007, de 28 de febrero, Comunidad Valenciana, Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril y L6. La incorporación de un catálogo propio de derechos en las reformas estatutarias mencionadas, algunas de las cuales, además, se remiten a un ulterior desarrollo como es el caso de los estatutos valenciano, Art. 10, 7 y Balear, Art. 16, que disponen expresamente la posterior elaboración de una Carta de Derechos Sociales, ampliando de este modo las posibilidades de diseño de las políticas públicas autonómicas. Contiene referencias de remisión a la Constitución, Art. 6 del Estatuto de Extrema 0.
Dura, presentan problemas jurídicos de interés y ha sido tema ampliamente discutido por la doctrina. Entre las varias cuestiones planteadas se ha destacado la propia naturaleza jurídica de estos derechos estatutarios y su posición y funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico. La doctrina no ha concluido de manera unánime sobre cuestiones y, como más adelante se expone, también la doctrina del Tribunal Constitucional admite opiniones discrepantes. Consti. Una inicial controversia se plasmó entre una posición crítica con la incorporación de los derechos a los estatutos de autonomía frente a una posición claramente favorable a dicha incorporación, con argumentos merecedores de atención en AM Vos Casos 21. En estas páginas se adopta una posición favorable a la idoneidad jurídica y política de la incorporación de los derechos a los estatutos de autonomía en los términos compatibles con la Constitución. Al fin, esta pluralidad de catálogos de derechos no hace sino acercar el Estado autonómico al modelo de Estado federal en el que lo frecuente es que existan diferentes niveles en materia de derechos. 22. Dos sentencias del Tribunal Constitucional resultan de imprescindible análisis en esta materia. La STC 247-2007, de 12 de diciembre, sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana y la STC 31-2010, de 28 de junio, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos artículos del Estatuto de Cataluña. La STC 247-2007 resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra el art. 20 de la Ley Orgánica 1-2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5-1982, de y de Juli 0, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, por el que se da nueva redacción a su artículo 17.1 que se consagra un derecho al agua, que los recurrentes consideraban contrario a la Constitución en la redacción dada por dicho artículo del Siglo II su conalismo multimbildero de Proconerna. Estatuto Valenciano. En lo que a estas páginas interesa, es relevante poner de manifiesto que en esta sentencia el Tribunal Constitucional señaló que nuestro sistema constitucional descansa en la integración del principio de endonomla de las nacionalidades y rayinsen al principio de indisoluble de la nación española que cao engloba de ahí. Afirma el Tribunal Constitucional que el nuestro sea un Estado políticamente descentralizado, como consecuencia del eferido engarce entre abuellos. Principios y en congruencia con ello han de interpretar todos los preceptos constitucionales. J. También STC 35/diagonal y 982, de 14 de junio, FJ2. De otra parte, el principio de solidarcal, art. 2c, completa integra los principios de unidad y autonomía y el Estado queda obligado, según el artículo 138c, a garantizar la realización efectiva de dicho principio velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Se pronuncia también el Tribunal Constitucional en la sentencia 247-2007 sobre el cumplimiento de la igualdad en los siguientes territorios autónomos y recuenda el tribunal su propia doctrina, STCL 6 de noviembre de 1981, en la que, al valorar la función del principio de igualdad en el mareo de las autonomías, ya dijo que la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier punto del territorio nacional no puede ser entendida como rigurosa uniformidad del ordenamiento. También, STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ2A, en definitiva, continúa afirmando él. Tribunal Constitucional, el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que incorpora el art. 14c no puede concebirse haciendo caso omiso de la diversidad normativa que deriva directamente de la Constitución, arts. 2 y 149,3, den. Troe ciertos límites, fundamentalmente, los derivados del art. 149,1, CE para el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y del art. 139,1 CE, en su alianza general. A continuación, el Tribunal Constitucional se plantea cuál debe ser el contenido constitucionalmente legítimo de los estatutos de autonomía para avanzar en sí la incorporación de derechos a ellos es o no materia propia del estatuto. En este sentido, el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores, SSTC 36/81, de 12 de noviembre. BRI, 89/1984, de 28 de septiembre, 99/1986, de 11 de julio, 225/1998, de 25 de noviembre, ya había avanzado la tesis de que el artículo L47C delimita un contenido básico y mínimo de los estatutos de autonomía, pero no impide la incorporación a ellos de otras materias. La conclusión anterior se ve ratificada, sigue diciendo el Tribunal Constitucional, por el análisis del alcance que la Constitución otorga a los estatutos de autonomía como norma institucional básica de las comunidades autónomas, pero este contenido institucional del estatuto no es considerado por el Tribunal Constitucional estrictamente referido a las instituciones autonómicas expresamente contempladas en el artículo 152.1 de la Constitución, sino que cabe, a juicio del tribunal, que los estatutos de autonomía puedan incluir en su contenido, no solo las determinaciones expresamente previstas en el texto constitucional, sino también otras cuestiones, derivadas de las previsiones del art. 147c, relativas a las funciones de los poderes instituciones autonómicos, tanto en su dimensión material como organizativa, y a las 61 relaciones de dichos poderes e instituciones con los restantes poderes públicos estatales y autonómicos, de un lado, y, con los ciudadanos, de otro. El principio dispositivo ofrece a las comunidades autónomas,
menor que, así, un margen importante en este punto a las diferentes opciones de las comunidades autónomas, margen tanto sustantivo como densidad normativa, pero que opera, dentro de los límites que se deriven de la Constitución. En este contexto argumental, como señala G. Cámara, la STC 247-2007 abre el camino para entender legítima la inclusión de enunciados de derechos en los estatutos, aunque, como indica críticamente el mismo autor, no termina de cerrar definitivamente esta tesis, porque desnaturaliza con alcance general los derechos estatutarios vinculados con las competencias al considerarlos desprovistos del auténtico carácter de derechos subjetivos en tanto que no sean desarrollados por el legislador y la medida en que los desarrolle. L23. B. Por su parte, la STC 31/2010, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la reforma del Estatuto de Cataluña al 2, sigue en general la estela marcada por la STC 247/2007 comentada anteriormente. Los derechos estatutarios deben distinguirse de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución sobre los que el Tribunal Constitucional afirma en su sentencia 31/2010, que son estrictamente aquellos que, en garantía de la libertad y de la igualdad, vinculan a todos los legisladores, esto es, a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, sin excepción. Esa función limitativa solo puede realizarse desde la norma común y superior a todos los legisladores, es decir, desde la Constitución, norma suprema que hace de los derechos que en ella se reconocen un límite insuperable para todos los poderes constituidos y dotado de un contenido que se les opone por igual y con el mismo alcance sustantivo en virtud de la unidad de las jurisdicciones, ordinaria y constitucional, competentes para su definición y garantía. Derechos, por tanto, que no se reconocen en la Constitución por ser fundamentales, sino que son tales, justamente, por venir proclamados en la norma que es expresión de la voluntad constituyente. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Constitucional afirma que los derechos reconocidos en estatutos de autonomía dice, por tanto, cosa distinta, es decir, derechos que solo vinculan al legislador autonómico y derechos, además, materialmente vinculados al ámbito competencial propio de la comunidad autónoma. Los derechos incluidos en los estatutos de autonomía están vinculados a las competencias asumidas legítimamente por los diferentes territorios y vinculantes. Para los poderes autonómicos y en ese sentido pueden considerarse complementarios de los derechos reconocidos en el espacio constitucional multinivel resultante de la integración estatal, internacional y europea, de manera tal que se asumen explícitamente las consecuencias de la interacción entre estos ordenamientos mayor que. Ahora bien, bajo la misma categoría de derecho pueden comprenderse realidades normativas muy distintas, y será a estas a las que haya de atenderse, más allá del puro nomen para concluir si su inclusión en un estatuto es o no constitucionalmente posible. Lo decisivo, en opinión del Tribunal Constitucional, para pronunciarse sobre la legitimidad constitucional de los derechos incluidos en los estatutos sea, en cada caso, si los mandatos en ellos comprendidos vinculan exclusivamente al poder público catalán y si solo pretenden hacerlo en el marco de sus competencias. Además, este tipo de derechos estatutarios, que no son derechos subjetivos, puntualiza el tribunal, sino mandatos a los poderes públicos, STC 247/2007, FFJJ 13-15, operan técnicamente como pautas, prescriptivas o directivas, según los casos, para el ejercicio de las competencias autonómicas. De lo que resulta, naturalmente, un principio de diferenciación que no puede confundirse con la desigualdad o el privilegio pros. Escritos por los arts. 138.2 y 139, 1 CE, en consecuencia, los derechos fundamentales solo pueden ser regulados por la Constitución y representan un límite infranqueable para los poderes públicos. STC 31/2010, FJ. 16. Llegado a este punto de la argumentación, resultaba evidente que la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 81.1 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales debía ser analizada para concluir por qué los estatutos de autonomía, en la medida en la que son leyes orgánicas y como tales son aprobados, no podían ser al tipo normativo idóneo para la regulación de derechos fundamentales. Como sea. Dicho anteriormente, el Tribunal Constitucional contesta negativamente a esta cuestión y niega que los estatutos de autonomía puedan invadir el ámbito material de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El Tribunal Constitucional estima que la ley orgánica a la que se alude en el artículo 81.1 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales tiene ámbito nacional ya que tales derechos deben estar reconocidos por igual a todos los ciudadanos. Así, pues, de la doctrina constitucional se sigue la legitimidad de la inclusión de derechos en los estatutos de autonomía, aunque no derechos fundamentales que quedan reservados al ámbito constitucional. Sin embargo, como señala críticamente G. Cámara, donde el legislador estatuyente reconoció y garantiza 6 derechos, están incardinados en el ámbito competencial y no en el institucional, Albriaken Lendar, según la STC 247/2007 no modificada por la STC 31/2010, que solo se establecen principios, necesitados de ulterior desarrollo aunque yo continúa señalando. El mismo autor no les desprovee su condición de derechos y, además, pueden detectarse en el contenido de los nuevos estatutos, derechos directamente justiciables, que posibilitan su directa aplicación en caso de inexistencia de desarrollo legislativo el 26 con lo que el tema no parece totalmente resuelto en el plano jurídico-político. 6.2. Derechos, principios y garantías en los estatutos de autonomía formados.
De otra parte, en cuanto a los específicos derechos incorporados a los nuevos estatutos de autonomía reformados, aunque la mayoría de ellos presentan similitudes, no hay una absoluta identidad entre ellos. Una parte sustancial de los nuevos catálogos de derechos incorporados a los estatutos se relacionan con materias regladas en el capítulo tercero de la Constitución bajo la rúbrica de principios de política social y económica, pero tratados de forma que se consolida y profundiza la vinculación de los poderes públicos autonómicos a ellos. Sin perjuicio de lo anterior, también pueden encontrarse referencias a aspectos claramente relacionados con materias referidas a derechos fundamentales, como la igualdad, educación, participación política, derecho a la vida, entre otros. 29. Junto a los anteriores, los estatutos TEFOR Meadows incluyen también menciones a aspectos no regulados en la Constitución, pero incorporados a documentos internacionales o al derecho de la Unión Europea, tales. El caso, por ejemplo, del derecho a una buena administración, recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a las nuevas tecnologías y EIS, un tratamiento más incisivo en materia de protección de la salud y de protección del medio ambiente. El 30. Junto a los contenidos anteriores, los nuevos estatutos incorporan también principios rectores y garantías. Entre los principios rectores contenidos en algunos de los estatutos, tendentes a canalizar las políticas para el cumplimiento de los derechos reconocidos, podemos encontrar la prestación de unos servicios públicos de calidad, la lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad, el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente y la protección de las personas en situación de dependencia, la lucha contra la marginación y la pobreza, la integración de los jóvenes, la integración de los inmigrantes, la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar, el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales, el fomento de la investigación y la innovación, el acceso a la sociedad del conocimiento y a las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo, la conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico, el respeto al medio ambiente y el impulso y desarrollo de las energías. Capítulo 12 ONSTTTUCIONALISM multinivel derecho de producción interna. Renovables, el uso racional del suelo, la convivencia social, cultural y religiosa y la protección civil y la atención a las víctimas de delitos. Los nuevos estatutos, como antes se ha mencionado, incorporan también garantías de los derechos en ellos reconocidos. Con carácter muy general pueden reconocerse, entre otras, las siguientes: vinculación de los poderes públicos y de los particulares a los derechos. Mediante esta garantía se consagran obligaciones de los poderes públicos en relación con el contenido de los derechos incorporados al estatuto. En ocasiones, como es el caso, del artículo 38 del Estatuto de Andalucía, se dispone, además, que los derechos deban ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad y hay referencias al respeto a su contenido en el proceso de desarrollo legislativo de manera similar a las menciones contenidas en el artículo 53c sobre el respeto al contenido esencial de los derechos. Protección jurisdiccional. Se establece la posibilidad de interponer recurso ante la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado por violación de los derechos estatutarios. Efectividad de los principios rectores. Incluyéndose fórmulas similares a la contenida en el artículo 53c respecto de la aplicación de los principios de política social y económica contenidos en el capítulo I de la Constitución, como hace el Estatuto de Andalucía. Defensa de los derechos. En general, los estatutos mantienen el reconocimiento de una institución de defensa de los derechos, defensor del pueblo o figuras afines aun con denominaciones diferentes.